¿por qué un Dios bueno y poderoso permitiría el mal? ¿Qué razones de peso podría tener Dios para permitir el mal? Primero, debemos saber que el mal es una consecuencia inevitable de la libertad que Dios nos dio. Dios perfectamente pudo haber creado robots programados para hacer lo que Él quería que hicieran en todo momento. Sin embargo, al crearnos, el diseño de Dios es más grande que eso. Dios quiere tener una relación genuina y profunda con nosotros. Eso implica que Él no debía ser capaz de tomar decisiones, de amar y de actuar según nuestra propia voluntad, porque sencillamente no se puede forzar a alguien a tener una relación libre conmigo. El verdadero amor no es forzado, así que Dios sí pudo haber creado un mundo sin mal, pero no habría tenido personas libres que pudieran amar. A pesar de esto, algunos dicen que Dios debería forzar a las personas a elegir libremente el bien siempre. Pero en realidad lo que están pidiendo es que Dios haga una contradicción lógica. El detalle es que las contradicciones lógicas no existen en la realidad. Yo puedo hablar de un soltero casado o de un cuadrado de 3 lados, pero a pesar de que yo puedo juntar esas palabras en mi mente, esos objetos no pueden existir en la realidad porque implican una contradicción lógica. Del mismo modo que yo puedo juntar en mi mente la frase de forzar a alguien a amar libremente, pero eso no puede existir en la realidad porque implica una contradicción lógica. Y más allá de esto, el hecho de que en la realidad no puedan haber contradicciones lógicas no quiere decir que Dios no es omnipotente. Lo que quiere decir es que Dios no es absurdo. El tema con todo esto es que nosotros tomamos las cosas buenas que Dios nos dio, como la libertad y el actuar según nuestra voluntad, y las usamos para ir en contra de la buena voluntad de Dios, y al hacerlo hacemos cosas malas. Así que el mal es producto de un mal uso de la buena libertad que Dios nos dio. Pero literalmente es un mal necesario cuando tomamos en cuenta de que la meta es que podamos tener una relación genuina y libre con Dios. La libertad que cada uno de nosotros tenemos implica necesariamente la posibilidad de que nosotros podamos hacer el mal. Hay otra situación en la que un Dios bueno y poderoso pueda permitir el mal, y esto es cuando hay un bien mayor en juego o cuando ese mal nos protege de un mal incluso mayor. Como vimos anteriormente, la libertad de escoger es necesaria para que el ser humano pueda conocer a Dios y tener una relación profunda con Él. Y eso toma otra dimensión cuando consideramos que el conocer a Dios es un bien inigualable para el ser humano. Así que es necesario permitir la posibilidad del mal con el fin de que el ser humano pueda obtener ese bien inigualable. Además, el sufrimiento muchas veces tiene efectos espirituales y morales positivos. Nos hace crecer, nos hace ser más humildes, reconocer nuestra dependencia de Dios y afianzar nuestra fe en Él. Todo eso son razones posibles por las que Dios podría permitir el mal momentáneamente. De hecho, esta es la lógica que los padres siguen y deberían seguir muchas veces con sus hijos. Muchas veces a los padres les toca permitir que sus hijos sufran momentáneamente mientras reciben un medicamento que les curará de una enfermedad que podría causarle gran daño en el futuro. Por otro lado, hay sufrimientos que también nos protegen de un mal mayor. El dolor físico nos puede advertir de un gran peligro para nuestros cuerpos, y el dolor emocional nos puede llegar a evitar tomar decisiones tóxicas y no sanas para nosotros. Del mismo modo, el sufrimiento nos puede hacer reconocer nuestra necesidad de Dios. C.S. Lewis habla de cómo Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y por último, y quizá más importante, incluso aunque no sepamos por qué Dios permite el mal, eso no significa que no haya una razón. Y eso es sumamente importante porque francamente la mayoría del tiempo no sabemos por qué ciertos males ocurren. Es decir, yo como cristiano puedo saber que vivimos en un mundo caído y eso provoca terribles tragedias a lo largo del mundo, pero eso no significa que puedo saber exactamente por qué una tragedia en particular ocurrió. Yo puedo saber que los accidentes son parte de un mundo caído, pero quizás no sepa la razón exacta por la que un accidente en particular ocurrió. Pero después de todo, ¿por qué habríamos de esperar que nuestras mentes finitas y que nuestros pocos kilogramos de cerebro puedan comprender siempre exactamente por qué un Dios infinito, omnipotente y perfecto permite las cosas que permite?
De hecho, podemos ver ejemplos de esto en las historias de la Biblia. Veamos el caso de José, el hijo de Jacob. Desde joven fue rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente en Egipto por un crimen que no cometió. Pero después José pudo usar su posición para salvar a muchas personas durante una gran hambruna, incluyendo también a los mismos hermanos que lo habían traicionado. José pudo ver claramente cómo Dios usó todo ese sufrimiento para un propósito mayor. Y de hecho le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20 que es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Otro ejemplo es el de Job, uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y la Biblia lo describe como un hombre recto y justo. Sin embargo, en cuestión de días, Job lo perdió todo. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud. Fue duramente criticado por sus amigos, quienes asumieron que su sufrimiento era castigo por algún pecado oculto, e incluso su esposa le sugirió que maldijera a Dios y que muriera. Pero Job se mantuvo firme, aunque con muchas preguntas y dolor. Lo impresionante de esa historia es que Job nunca recibió una explicación completa de por qué sufrió tanto. Es más, la Biblia nos muestra que habían un montón de cosas que estaban pasando de las cuales Job no se dio cuenta en ningún momento. Pero lejos de esto, vemos al final del libro cómo Dios se le revela a Job de una forma impresionante y básicamente le muestra que aunque Job no pueda entender el porqué de las cosas, puede confiar en el carácter y en la soberanía de Dios. ¿Quieres profundizar más sobre el mal, el sufrimiento y Dios, pero no sabes por dónde empezar? Para evitar eso, armé una lista con libros sobre estos y otros temas más. Ve a diegofalles.com/recomendados y te prometo que no terminarás leyendo frases superficiales de Instagram con teología dudosa. Nuevamente, ve a diegofalles.com/recomendados y escoge por qué libro vas a empezar. Y esto nos lleva a un punto sumamente importante. Aunque no veamos una razón inmediata para un sufrimiento, no significa que no exista esa razón. Pero además de esto, por lo que sí sabemos de Dios, que es poderoso, que es bueno y amoroso, podemos saber que sí hay una razón, podemos tener certeza de que sí hay una razón y podemos confiar en Dios en medio del proceso, a pesar de que nosotros no podamos ver cuál es esa razón. Eso quiere decir que no hay males que ocurren sin razón alguna. Esto que se conoce como el mal gratuito sencillamente no existe. Inclusive con cosas como los desastres naturales, puede ser que nuestra mente finita y limitada no pueda descubrir cuál es esa razón, pero eso no significa que no exista. Por eso justamente podemos y debemos confiar en Dios. Confiamos en un Dios, nuevamente, que es perfecto, amoroso, justo y santo, aún en medio de nuestro sufrimiento. Otro aspecto fundamental para nosotros debe ser el vivir con una perspectiva de eternidad. Y es que el mal no se puede explicar completamente sin la eternidad. Por un lado, la eternidad nos asegura que en última instancia se hará justicia sobre cada mal que ocurrió y además nos pone en perspectiva los sufrimientos que vivimos en esta tierra. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:17 que los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y en eso no creo que Pablo esté menospreciando los sufrimientos que vivimos actualmente. Su punto es que al contrastarlos con la gloria eterna que está por venir, estos son ligeros y efímeros en comparación. No se nos debe olvidar también que el propósito de la vida no es la felicidad o la comodidad. Yo sé que ese es un mensaje que muchos cristianos hemos comprado de la cultura y hasta llegamos a pensar que aquello que es difícil o nos incomoda es algo malo. Hoy en día incluso pensamos que lo mejor que le podemos desear a una persona es que sea feliz. Hoy en día pensamos que ese es el mejor bien que alguien podría tener. Pero como cristianos ocupamos tener una teología sobre el sufrimiento que sea correcta. Ocupamos saber qué nos enseña la Biblia sobre el sufrimiento. Y todo esto cambia cuando vemos que el mayor bien que alguien podría tener no es la felicidad en sí, sino es conocer a Dios y tener una relación profunda con Él. Si realmente amamos a las personas y queremos lo mejor para ellas, este debería ser nuestro deseo máximo para cada una de ellas. La felicidad, la verdadera felicidad, no es un momento de éxtasis pasajero,
es producto de esa relación con Dios. Jesús mismo en Juan 10:10 nos dice que Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y en este proceso de conocer a Dios, el sufrimiento puede jugar un papel significativo. Esto lo podemos ver claramente en los lugares en donde la iglesia es perseguida, por ejemplo. Cuando la opción de una fe superficial no está sobre la mesa, vemos que la iglesia se desarrolla impresionantemente porque el sufrimiento muchas veces purifica nuestra fe y la hace más genuina. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos no vamos a tener pruebas o dificultades o que todo va a salir bien en esta vida. Y es un poco desconcertante pensar la verdad de dónde es que viene esta idea, porque no la encontrarás en ninguna parte de la Biblia. En ningún lado Jesús nos promete una vida sin dificultades. Lo que sí nos promete es que va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Y podemos ver que esa idea es falsa con solo darle un vistazo a la vida de Pablo, los apóstoles, los primeros cristianos y del propio Jesús. Todos ellos pasaron dificultades, sufrimientos y momentos muy difíciles en su vida, pero no creo que muchos animarían a decir que ellos no eran buenos cristianos o que les faltaba fe y que por eso tenían las dificultades que tenían. Yo podría incluso llevar el argumento más allá y me animaría a decir a que no hay un cristiano maduro y fuerte en su fe que nunca haya sufrido o haya pasado momentos difíciles. Muchas veces queremos dar una imagen de que todo está bien en nuestra vida, incluso personas cercanas, pero esto en realidad es una falta de vulnerabilidad y no tiene que ver nada con ser más o menos santos. Al final de cuentas, el sufrimiento nos recuerda y nos mantiene conscientes de nuestra necesidad de Dios. No es en vano que la Biblia nos enseña en Romanos 5, del 3 al 4, que el sufrimiento nos hace resilientes, que moldea nuestro carácter y que fija nuestra esperanza. Y en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, que el sufrimiento prueba y purifica nuestra fe, por nombrar algunos versículos. Con esto, la idea no es glorificar el dolor o irnos al otro extremo de pensar de que la persona que más se ande quejando de la vida es la más santa. El punto nada más es mostrar que el sufrimiento nos puede ayudar a crecer y que a pesar de que el sufrimiento no es bueno, Dios puede sacar buenas cosas del sufrimiento. Tengamos una conversación seria, tú y yo. ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría más contenido? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros contenidos similares.